Ya estamos comunicados con Pablo Mercado, como hacemos todos los lunes aquí en Así Arrancamos. Él es columnista de Azar al Horno, también lo escuchan con Maga los fines de semana en la mesa del domingo. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola Efra, Maga, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien por aquí, Pablo. Te llamamos como es costumbre todos los lunes para analizar un poco lo que deja la política, la coyuntura nacional y también internacional este fin de semana, porque, bueno, amanecimos con todos los diarios y lo que fue el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Te queríamos preguntar cómo afectaba eso a la política latinoamericana, a la política argentina, cómo se espera encarar de aquí al 28 de octubre el balotaje en Brasil, y después volver un poco a la política argentina para consultarte algo sobre Carrió y lo que pasó el fin de semana, pero arranquemos por Brasil, Pablo. Mirá, por un lado, la primera noticia es que el voto electrónico en este caso ayudó a que temprano nos enteremos en la Argentina de las noticias, y acá viene la caracterización, si es bueno o es malo para Brasil y para América Latina, obviamente el tiempo lo va a decir. La impresión primera es que es una noticia en principio complicada de digerir. La diferencia que saca Bolsonaro con respecto a Fernando Haddad es mayor a lo que se estimaba en las encuestas previas, sí, lo que lo dejó prácticamente a la puerta del triunfo en primera vuelta, lo que hubiera sido histórico, sí, después de muchos años donde en Brasil se dirimen por balotaje en las elecciones, porque hace falta, recordemos, un 50% mínimo de los votos para ganar en primera vuelta. Exacto. La realidad es que Bolsonaro... Perdón, te hago un punto. El 50% de los votos válidos, o sea, de los votos que no son en blanco, por ejemplo. Exactamente, es un escenario distinto al de la Argentina, donde está la posibilidad de sacar más del 45 o una diferencia del 10 con más del 40% en la primera vuelta. Exactamente. Lo cierto es que Bolsonaro no es un recién llegado a la política, como cualquiera podría llegar a suponer, este ex capitán del ejército que fue echado en su momento de las Fuerzas Armadas. Algunos dicen por inepto. Bueno, lo cierto es que hace 27 años que este hombre es diputado, con lo cual el que tanto ha criticado en su campaña, entre tantos otros grupos, a los políticos, es parte de esa, a mí no me gusta llamarlo clase política, la sociedad no tiene a la política como una de sus clases, pero sí, él es parte de esa estructura permanente que tienen todos los países, en este caso la política, siendo diputado hace, repito, 27 años. Lo cierto es que el discurso ha generado, discurso de campaña y sus posturas han generado preocupación, porque ahora estamos a las puertas de un hombre que con factores de misoginia, de racismo, de mucha violencia en sus palabras, puede llegar a conducir los destinos del país más grande de América del Sur y el principal socio comercial de Argentina. Acá entramos a pensar qué puede llegar a ocurrir, porque él ha planteado una serie de preceptos muy aperturistas de la economía, ha llegado a plantear la privatización de Petrobras, que es el símbolo de la economía brasileña, una empresa estatal que hace 30 años prácticamente no tenía más que algunas estaciones de servicio y una refinería, y se ha convertido en un activo jugador del mercado petrolero mundial, y eso le ha dado a la economía brasileña un empuje que le ha puesto en el lugar más importante de su historia, digamos. Brasil hoy ocupa el 7º lugar, el 6º dicen algunos, en el concierto de las naciones, con una presencia internacional que lo ha llevado a ser parte de los BRICS en su momento, junto con China, con Sudáfrica, con la India, con Rusia, donde Argentina de alguna manera también tenía algo que ver, pero claro, todo eso ha quedado atrás, en tanto la desarticulación política de Mercosur, la prácticamente desaparición de la UNASUR, y con ello el liderazgo regional de Brasil, que ha sido puesto muy en duda. La historia reciente indica que Brasil viene de un proceso muy complicado de ruptura institucional, porque no podemos dejar de vincular estas elecciones, que no han sido adelantadas, sino que eran las previstas de acuerdo a los plazos normales, pero no podemos dejar de vincularlo esto con la destitución de Dilma Rousseff de manera muy compleja y también muy espuria hace 2 años por parte del Congreso de ese país, acusada no de corrupción, no de quedarse con nada, sino simplemente de haber desviado partidas presupuestarias, que es un mecanismo recontrahabitual por el cual debieran ser destituidos, yo me animo a decir, el 80% de los jefes de Estado del mundo, porque todos reasignan partidas presupuestarias, todos tienen, de hecho la Constitución argentina, por ejemplo, tiene entre sus facultades la acción del jefe de gabinete de poder generar movimiento de partidas y de fondos, que lo hacen todos los gobiernos. Bueno, por esto fue destituida Dilma Rousseff por un Congreso acusado fuertemente de corrupción y reemplazada por su vicepresidente Michel Temer, un hombre que nunca superó el 5% de intención de imagen positiva y que ha generado este proceso donde el emergente de Jair Bolsonaro ha pasado a encabezar las encuestas con este resultado de ayer. El otro elemento, obviamente, que uno no puede dejar de mencionar
es la presión de Lula da Silva, ratificada y confirmada en los últimos tiempos, lo que le impidió ser candidato, cosa que hasta último momento se había especulado. Y después quedará tiempo para el análisis a ver cuánto influyó en el voto de la gente el ataque que sufrió Bolsonaro, ese hecho bisagra que hizo que un candidato que estaba bien posicionado en ese momento termine ganando una cantidad muy considerable de votos a partir de ese momento, ¿no? Sí, porque eso además hay que inscribirlo en otra lógica que tiene que ver con lo siguiente, y acá es para pensarlo hasta desde la psicología colectiva. En esta campaña en Brasil se ha notado fuertemente cómo el factor miedo, el factor odio, los factores de los sentimientos más primitivos que todos los seres humanos tenemos dentro, pero puestos en el plano de la política, han jugado su papel. El odio hacia los negros, el odio hacia lo popular, el odio hacia las minorías, el odio hacia las mujeres emanado por Bolsonaro abiertamente. No estamos hablando de una cosa subrepticia. No, sí, hace un ratito estuvimos leyendo algunas de las frases icónicas que hoy están por todos lados, ¿no es cierto?, de Bolsonaro, y no deja dudas, no quiere meter un matiz en sus frases, es bien explícito. Mirá, es complejo medirlo en poco tiempo, pero los resultados de las campañas del odio, y esto la historia lo ha demostrado, y el ejemplo es el nazismo. A mí no me gusta hacer comparaciones estrictas, es un siglo distinto, es un contexto diferente, pero los resultados de la inoculación del odio social se ven muy rápidamente. Por el contrario, el anverso de la moneda podría ser que los procesos basados en la solidaridad, el amor colectivo, tal vez lleven demasiado tiempo más. Esto casi nos pone en el plano de la metafísica, pero sin embargo podemos ver que claramente en la política estos factores han jugado, y si los puntos de más que tiene Bolsonaro a partir de un hecho dudoso, pero vamos a darlo por cierto, sobre su intento de atentado o el acuchillamiento, tienen que ver con el odio. Ese odio le ha redituado a Bolsonaro, con lo cual ahí queda claramente cuál fue el móvil y cuál fue el resultado de esa campaña. Bueno, algún efecto de lo que fue la elección ayer en Brasil lo tuvimos dentro del Frente Renovador, porque Felipe Solá, ayer a las 8:15 de la noche aproximadamente, tuitea: Brasil es un llamado de atención, un duro llamado de atención. Nos tenemos que poner de acuerdo los que queremos otro camino, Cristina, los gobernadores, el peronismo, los socialistas, los radicales que se hayan arrepentido de jugar con Macri, y también los 4 de la foto del otro día, dijo Felipe Solá en un tuit que rápidamente fue tomado por Graciela Camaño, que le respondió, y el de Graciela Camaño fue tomado por Facundo Moyano, que también le respondió a ella, todos enganchándose en este hilo del tuit que abrió Felipe Solá. Graciela Camaño se molestó y dijo que los que miran para atrás, que habría que hacer una autocrítica y no mirar para atrás, no mirar el pasado. Y Facundo Moyano le contesta a Graciela Camaño que bueno, el Frente Renovador tendría que haber hecho una autocrítica de lo que fue la elección 2015-2017, que si en ese momento no se hizo, ahora hay que mirar hacia el futuro con todos los sectores. Se está abriendo como una especie de grieta dentro del Frente Renovador entre los que están dispuestos a una gran interna con el kirchnerismo y los que no, básicamente. Sí, digamos que lo de Felipe Solá era un punto, más allá del posicionamiento político, no deja de ser una especie de oasis de palabras en un momento en donde mucho de la política pasa por cosas muy rústicas, muy precarias, inclusive con alguna sutileza. Pensemos que la enumeración de quienes él señala allí en el tuit, en el último párrafo, los 4 de la foto, habla de su jefe político, Sergio Massa. Sí. Con lo cual, esto no tiene demasiado antecedente, un nivel de ironía o de sutileza de esta naturaleza en la política argentina. En principio es para celebrar. Después, obviamente, es cierto lo que dice al principio, es tal vez el dato político, un llamado de atención lo de Brasil, porque en Brasil, ayer nos contábamos con Maga en la mesa el domingo, una buena entrevista que hicimos, 14 candidatos presidenciales, una dispersión muy grande, y también en esto de cada uno hacer su pequeño juego, su pequeño kiosquito, vuelven a aparecer esto de son lo mismo indirectamente, porque si comparamos a los dos grandes, y yo me quedo con mi kiosquito, y ahí está el caso de Marina Silva, por ejemplo, que fue ministra de Lula, y que había sido un actor importante y hoy aparece con un 1%, que tal vez no sea relevante desde lo numérico, pero sí desde lo simbólico. Una oposición, porque bueno, claro, ahora el PT hace 2 años ya es la oposición dividida, que le abre el juego a insisto, no recién llegado en la política, pero sí una expresión marginal que se ha convertido en mayoritaria, preocupantemente para Brasil en principio y después para la región, porque
queda claro, y me decías al principio, por ahí lo hicimos un poco extenso hoy, pero creo que vale la pena, queda claro que el impacto en la Argentina va a estar presente de toda vez que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Brasil obviamente va a privilegiar sus intereses. Lo que a mí me queda alguna duda realmente, y esto es para pensarlo, y tal vez el análisis sea largo, y no sé si en estas 3 semanas va a haber tiempo en el sentido complejo de hacerlos, cómo van a actuar los factores reales de poder de Brasil, las empresas, la burguesía paulista. El círculo rojo brasilero. El círculo rojo brasileño, que con Lula no le fue nada mal. De hecho, la causa del Lavallato, que es otro de los factores que de alguna manera están detrás de toda esta historia, tiene al principal empresario brasileño, Marcelo Odebrecht, preso y condenado a 19 años de prisión, desatando una especie de vendaval político que termina con Lula preso, con Dilma destituida de alguna manera indirectamente, y con este resultado que también en parte es consecuencia de todo eso. Hoy lo hablábamos un poco con la mirada del gobierno argentino hacia la elección brasilera, y le comentaba a Maga esta mirada de, bueno, tal vez lo que dice Bolsonaro, algunas cosas nos caen simpáticas, pero la previsibilidad está más en el PT que en el partido de Bolsonaro, porque es un nuevo efecto en la política, es un nuevo, como decía, hace 27 años que es diputado, pero esta expresión es nueva y no sabemos para dónde puede disparar. Bueno, creo que también el círculo rojo brasilero puede tener la impresión, ¿no? Como Bolsonaro extremista en sus declaraciones, ¿qué puede llegar a ser en el gobierno, ¿no? Realmente, ¿qué puede activar en el gobierno? Tal vez el PT, aunque tengan posiciones enfrentadas y no estén de acuerdo en muchas cuestiones, sabe por el rumbo institucional que puede llegar a tener sus políticas. Pero con Bolsonaro todo es una incógnita. Y aparte, lo que hay que tener en cuenta también es ¿quién está detrás de esto? Agatha Christie, la autora de libros policiales, siempre decía que detrás de un crimen había alguien que se beneficiaba. Una elección claramente no es un crimen, pero sí hay un resultado de alguna manera que impacta, y eso tiene un beneficiario. Y evidentemente de alguien que propone una apertura de la economía, que propone la privatización de Petrobras, detrás tiene que haber algún beneficiario. Sí, y la burguesía brasileña tendrá que ver también cuál es el rol del liderazgo regional, cómo se enfrentó en determinadas cuestiones a los poderes del mundo, y hablo concretamente de Estados Unidos, porque no dejemos de enmarcar esto en una lógica de una guerra comercial gigantesca entre Estados Unidos y China. China, que es el principal socio de Brasil, el principal socio comercial, y Bolsonaro, que dijo vamos a sacar también el rojo de nuestra bandera, obviamente en abierta enemistad con China. De hecho, ha prometido que su primer viaje sería a Israel, y por supuesto esto no es un dato menor, entendiendo la vinculación de los poderes factos del mundo entre Estados Unidos y Israel, y la guerra comercial con China y en alguna medida también con Rusia. Así clarísimo el panorama brasilero. Pablo, vamos a volver en estas semanas a charlar sobre esto rápidamente y cortito. Te traigo al panorama local, en donde el fin de semana se habló mucho de la presencia, en realidad de la actitud de Elisa Carrió, porque ya habíamos tenido la semana pasada varios episodios. Primero, cuando no pudo acceder a quedarse con la comisión de seguimiento del Ministerio Público, muy enojada Carrió en ese momento. Al día siguiente o a los 2 días ataca a Garabano, y hay una guerra, un fuego cruzado entre ministro de Justicia y la diputada. Y el fin de semana conocimos que han separado de la FIP a 2 de los funcionarios que estaban ligados a ellas en la plana mayor de la FIP, y ahí terminó de explotar con una furia, en donde se despachó con algunos tweets y con algunas publicaciones donde dijo que le había perdido la fe al presidente. Finalmente acercaron posiciones, pero deja endeble a la alianza gobernante esta discusión. Lo que pasa es que esta escalada ha llegado a niveles muy altos de la familia del presidente. Estamos hablando que la FIP, o concretamente la DGI, estaba detrás de algunas maniobras que tenían que ver con el soterramiento del Sarmiento, donde está vinculado a una empresa brasileña, Odebrecht precisamente, y donde el socio local fue durante mucho tiempo IEXA, o sigue siendo, no queda del todo claro. Y además IEXA fue la empresa que primero fue de Mauricio Macri y su familia, luego fue vendida al primo Ángelo Calcaterra, y desde hace un tiempo dicen que fue vendida a Marcelo Mindling, el dueño de parte de la energía eléctrica en la Argentina. Lo cierto es que la escalada de Carrió lo lleva ya a niveles en donde lo único que le queda denunciar es al propio presidente Mauricio Macri. Sí. Esto es una novela con final abierto, en algún sentido, y hasta te diría con final previsible, porque todo el mundo sabía cuál era el factor Carrió, y también sabían a los riesgos que se exponían, así como las etiquetas de los cigarrillos o del alcohol. Hay señales y leyendas que hablan acerca del peligro de su utilización. Carrió debiera venir en la política argentina con prohibida su venta a menores de 18 años, un consumo responsable por parte de gobiernos aliados. 2 declaraciones que trajeron el fin de semana este tema de Carrió. Lipovetsky, el diputado del PRO,
Sí, que le responde claramente el diputado, porque se trata de, obviamente, una de las espadas en el Congreso, que ha tenido además mucha participación en el debate por el aborto. Bueno, fue uno de los que salió a responderle. Sí, dijo, con respecto a las prisiones preventivas, que fue uno de los temas que enfureció a Carrió por los dichos de Garabano, dijo, el instituto de las prisiones preventivas en la Argentina es muy discrecional, no está bien regulado, y eso hace que los criterios prudenciales para aplicarlos sean muy disímiles. Me parece que tenemos que avanzar en una mejora en ese sentido, que además es responsabilidad del Congreso, hay que hacerlo por ley, dijo Lipovetsky, y además dijo que amerita, los dichos de Carrió, una conversación entre los líderes de los partidos que integran Cambiemos. Efecto dentro del propio partido. Efecto fuera, Sergio Massa, que ayer dio una entrevista con el Tribuno de Jujuy y dijo en esa entrevista, yo creo que hay una interna enorme en el gobierno por ver quién maneja la justicia. Se están peleando los amigos de Macri con los amigos de Carrió y están transformando a todo en un gran papelón, dijo Sergio Massa, también opinando sobre la cuestión. Buena definición. La gran pregunta que queda para la semana es por ahí pensar quiénes son los amigos de Macri, y si querés pensemos en conjunto en algún otro momento quiénes son los amigos de Carrió. Dale, me gusta. Para esta semana te volvemos a llamar y lo hacemos hoy a las 2 de la tarde en Azar al Horno. Pablo Mercado, @PabloMercado OK en las redes. Gracias, Pablito, un abrazo. Abrazo grande, chicos, y que tengan lindo día. Igual. Ponemos buenas canciones y te informamos todo lo que te interesa saber. Radio Latina se pone buena.